Despertuosos, ¿cómo se encuentran hoy? Yo estoy feliz de tener a un especialista que inició sus estudios en el Instituto Politécnico Nacional. De ahí hizo una especialidad muy importante que ahorita vamos a mencionar en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hoy en día da consultas privadas, vamos a adjuntar la información en la descripción del video y bueno, está adscrito más bien a un instituto de salud en el Estado de México. Ahorita nos va a platicar detalles de esta especialidad que tiene que ver, impacta en el día a día en la crianza de nuestros pequeñitos, con ustedes y para el mundo. Jonathan, nuestro querido geriatra, por favor. Querido Jonathan Medina, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenos días. Pues encantado de estar aquí con ustedes. Un placer, la verdad es que la invitación nos tomó de sorpresa, pero aquí estamos. Muchas gracias. Sí, de hecho me preguntaban, ¿estás hablando de infancia, Javi? Un geriatra, o sea, pues, la antítesis, ¿no? Lo más lejano que hay a la niñez, probablemente. Y la importancia que tienen hoy en día los adultos mayores en la vida de los niños, pues es cada vez mayor o menor también, ¿no? Pero sin duda es fundamental en todas las familias. Entonces, pues platícanos un poquito antes de entrar ya a detalle de la crianza y los niños. ¿Qué onda contigo? O sea, platícanos tú qué onda. ¿Por qué decidiste tú ser geriatra, querido Jonathan? Fíjate que antes de que decidiera hacer esta hermosa especialidad, dentro de la formación médica siempre te vas hacia especialidades o hacia áreas muy, muy concretas, ¿no? Cirugía, ginecología, etcétera. Y antes de eso yo tenía otros planes y empecé a hacer una maestría en ciencias, con una especialidad en farmacología. Después hice un posgrado en urgencias médico-quirúrgicas, que era lo que me gustaba, las urgencias, ¿no? La adrenalina. La adrenalina, que también es una especialidad relativamente joven. Después del 85 fue que se empezaron a desarrollar la especialidad y todos los sistemas de emergencias aquí en México. Y estar en un hospital en donde realmente tienes la adrenalina, pues me dediqué a eso alrededor de 15, 17 años. Wow. Y era lo que me gustaba. Yo estaba en un hospital regional del IMSS, en donde, para darte contexto, teníamos alrededor de 100, 150 pacientes en urgencias nada más, ¿no? No, Dios mío. Cuando en realidad... ¿Urgencias reales? Perdón, urgencias reales, sí, o sea, ya catalogadas como urgencias que tienes que dar la atención en menos de 8 horas. Ajá, ¿sí? Exactamente. Obviamente urgencias reales van en un área que se llama unidad de choque y ahí es lo que tienes que atender de inmediatamente. Y entonces lo otro es algo que vas a resolver de todas las especialidades, ¿sí? Lo más grave, ¿no? Claro. Y entonces la sobrecarga de pacientes es impresionante. La cantidad que el IMSS recibe como pacientes diarios a nivel nacional es muchísimo. Y es uno de los institutos más grandes a nivel de Latinoamérica, sí, ¿no? De salud. Y entonces me empecé a dar cuenta, que evidentemente me sigue gustando, pero... la mayoría de los pacientes y las consultas eran, si no 7, 8 de cada 10 eran adultos mayores. Entonces yo me daba cuenta que la atención que les dábamos, pues lo querías atender como un chico de 30, de 20, de 50, que al final de cuentas son jóvenes adultos, pero son jóvenes, y entonces la manera de hablar, de abordar, de interrogar, no era la adecuada. Y entonces fue ahí cuando yo dije... empezaba a oír y platicar, eso me llevaba mucho más tiempo en atender a los pacientes, pero me empezaba a interesar de dar una calidad y una atención de manera distinta. Entonces fue cuando solicito allí un permiso, me voy a hacer geriatría y entonces ya no regreso al IMSS. Dije, no, esto ya no, esa carga de trabajo en urgencias, yo prefiero ya ahora dar una atención de calidad y de calidez y con los tiempos. Entonces ya esta formación... especialidad en el adulto mayor, sí, que se dedica prácticamente a ver el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación y el seguimiento de todas las patologías que conllevan a un adulto mayor y que son totalmente distintas a los que son un adulto joven, ¿no? O un pediatra, ¿no? En el caso de ustedes que ven niños, pues
así como hay especialistas en pediatría y que tú dices, oye, el niño está llorando, está haciendo muecas, esto, y el pediatra sabe interpretar. E intervenir sobre qué es lo que está haciendo y de alguien que no te sabe hablar, ¿no? Entonces, lo mismo hay una especialidad para las mujeres, ginecología, pues lo mismo es para los adultos mayores, ¿no? Absolutamente. Son tantas particularidades, supongo yo, que fue necesario, incluso a nivel medicina, ciencias médicas, decir, vamos a especializarnos en los adultos mayores. Es algo que se está haciendo y todavía hay mucho que hacer. Y por ponerte un contexto, acabo de ir a un congreso de geriatría y decía, y vieron el panorama muy amplio. En México, en 1917, en 1915, 1917, había una esperanza de vida de 30 años. Sí. Y ni viejitos había, además, ¿no? 30 años era la esperanza de vida. Y había alrededor de 5 millones de mexicanos, ¿no? Un siglo después, tenemos ya el último censo de población 2020, nos dice que tenemos más de 126 millones de mexicanos. Sí. En un siglo, ¿cuánto crecimos? ¿No? Exponencial. Exponencialmente. Y eso nos ha llevado a tener una expectativa de vida promedio 75 años. Sí. Imagínate, de 30 a 75 años en un siglo nada más, ¿no? Se duplicó la esperanza. A nivel mundial, y en México hemos hecho eso. Pero algo que también me llamó la atención cuando yo empecé a adentrarme en esto, que en el 2015, ¿sí?, México duplicó. De 2010 a 2015 México duplicó el número de adultos mayores. Lo que en Francia les llevó alrededor de 100 años. Y por ejemplo, particularmente, ¿cuál crees que haya sido la razón fundamental? Yo tengo mi interpretación, que es que realmente aquí en México tenemos mucha calidad en los médicos y en las instituciones, como lo que acabas de decir, pero ¿tú a qué acuñas esa longevidad? En realidad, pues obviamente han ido mejorando durante todos estos años. Pues antes no teníamos vacunas, no teníamos alcantarillado, no teníamos agua potable, o no se tenía. La alimentación, aunque era de pronto más sana, ¿sí?, pero no tenías de entrada vacunas, ¿no? Ahora los avances médicos hacen que ya tengamos mejores diagnósticos, mejores tratamientos y por lo tanto mejor esperanza de vida. Pero algo que no se tenía antes era que tenías un mayor número de años, pero no los tenías con calidad. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, las intervenciones que tenemos que hacer y una de los enfoques que nos tenemos que dar, y yo como médico de los adultos mayores, es hacer que ese adulto sea lo más independiente el mayor tiempo posible. No solamente física, sino psicológicamente, emocionalmente, económicamente. Y dentro de ello, pues tienes que tener muchas intervenciones que no solamente debes de atender en este momento ya de la tercera edad, sino justamente tenemos que hacer el match con estos niños, con estos jóvenes, con estos adolescentes, para que puedan tener toda una esperanza y una calidad de vida mucho mayor de lo que nos va a tocar a nosotros. Tal cual lo acabas de decir, y parte de este podcast, te mencionaba fuera del aire, es eso, ¿no? Entender estas relaciones que, por ejemplo, ahorita, ¿no?, pues nosotros trabajamos con niños y esos niños se van a convertir en adultos mayores. Entonces, me gustaría hacer una pequeña, ¿cómo decirlo?, como paréntesis en torno a el status quo del adulto mayor en México. ¿Cómo te están llegando? ¿Cuál es el top 3 de afecciones o síntomas o diagnósticos? Se sabe que somos el primer lugar de niños con obesidad. Creo que ya somos primer lugar en... segundo en adultos. O sea, andamos peleando. De obesidad, ¿no? O sea, andamos oro y plata, ¿no? En crónicos degenerativas, ¿no? Entonces, esas cosas, esas situaciones se gestan desde la infancia. Y ahorita a ti te están llegando esos niños que normalizaron el azúcar, que normalizaron no hacer ejercicio, que normalizaron cualquier tipo de cultura, ¿no? Fíjate que es todo lo contrario.
los que te llegan ahorita son gente muy longeva. Yo tengo pacientes, los más grandes que tengo, 102 años. ¡Wow! 102 años y dices, ¿cómo le haces, no? Sí. Al contrario, la gente de ahorita, los jóvenes de ahorita, que es los que estamos teniendo adultos y niños con obesidad, van a llegar en condiciones totalmente distintas a las que llegan ahora. Sí tenemos una esperanza de vida mayor, pero también vamos a llegar con comorbilidades y con el motor ya muy gastado, ¿no? Si no hacemos algo para ya ahorita hacer. A mí me dicen, ¿cómo puedo hacerle para llegar a adulto mayor ya sano? Sí, ¿no? esa es la clave, justo esa es la pregunta. Y en general, a nivel de estereotipo, a nivel social, lo que queremos es evitar el envejecimiento, ¿no? Sí. Evitar llegar a tener los estigmas que tenemos como adultos mayores, ¿no? Sí, desde las arrugas Desde las arrugas, exactamente. Pero tenemos que justamente modificar nuestros hábitos desde niños ya. A mí me preguntan, oiga, ¿cuál es el común denominador de que la gente de esos 90, 100 años? A mí el promedio que yo tengo no es de 70, es de 80 para arriba. Wow. La verdad es que yo veo una población muy longeva. Sí. Y muchas de ellas tiene muchas peculiaridades, y dentro de ellas es realizar una actividad física toda la vida. O sea, dentro de la gama de gente que vas a tener, que puedes tener un envejecimiento habitual, un envejecimiento exitoso, habitual, que vas a tener un adulto mayor que va a ser independiente, que va a ser, no va a tener ninguna enfermedad, a lo mejor hasta muy larga su vida. Un envejecimiento que vas a tener unas ya enfermedades propias, hipertensión, diabetes, y algo que ya va a ser un envejecimiento patológico, ¿no? En donde ya vas a tener aparte de todo esto, muchas discapacidades. Sí. Para movilidad, porque tienes sobrepeso, tienes obesidad. Esa obesidad que tuviste durante toda tu vida te generó problemas de rodilla, problemas de la columna, ¿sí? Problemas respiratorios, cardiovasculares. Pérdida de músculo. Pérdida de músculo es muy importante. Uno de los síndromes que nosotros vemos, porque hay síndromes geriátricos en donde nosotros vemos enfermedades específicas y englobamos padecimientos del adulto mayor, y uno de ellos es la sarcopenia y la fragilidad, ¿no? En donde pierdes una masa muscular, pierdes movilidad, ¿sí? Pierdes fuerza, pierdes resistencia, pierdes equilibrio, y todo eso nos va a llevar a tener otras cosas como lo son la fragilidad. Nos lleva una montaña rusa o una bola de nieve en donde vas a tener tantas cosas que vas a tener complicaciones. E incluso impacto directamente en la psicología, en la emoción de la persona que vive eso, ¿no? Pierdes confianza, te empiezan a dar miedo cosas, te empiezas a sentir incompetente, o sea, también eso van en declive todo, ¿no? O sea, el estar mal físicamente, fisiológicamente, va a impactar emocionalmente y físicamente. Yo les pongo el ejemplo siempre a los familiares y a los pacientes, porque las intervenciones las trato de hacer con los familiares, los cuidadores, etcétera. A ver, si yo no hago ejercicio, en el caso de ustedes que ven a los niños, tienes que fomentarles la actividad física. Absolutamente. ¿No? El que mantengas un peso adecuado. Pero entonces, yo no hice nunca actividad física, estoy obeso, ¿sí? Tengo problemas de rodillas, tengo problemas de osteoporosis, tengo problemas de la columna. Eso me va a llevar a poca movilidad. Esa poca movilidad, cuando yo me muevo, ¿sí? Tengo el riesgo de caídas. ¿Por qué voy a tener el riesgo de caídas? Pues porque yo ya no tengo fuerza, equilibrio, y me duelen, ¿no? Y digamos, en el contexto habitual o de la rutina diaria de un paciente, es que tiene otro de los síndromes, incontinencia, tanto urinaria como fecal. Entonces, en la noche se levanta mucho a orinar. Entonces, accidente seguro. Exactamente. Entonces, yo tengo una fragilidad, una sarcopenia, que estoy teniendo poca fuerza, poca movilidad. Yo me levanto en la noche en un ambiente en donde mi casa la diseñé o no la diseñé para un adulto mayor, entonces tengo un espacio muy reducido porque tengo la mesita, tengo el buró, ¿sí me explico? Sí. Entonces tengo un riesgo de caída. Esa caída me va a llevar, como ya tengo osteoporosis, a una fractura. Esa fractura me va a llevar a una cirugía.
Pero esa cirugía o esa fractura de huesos largos nos puede llevar a problemas de trombosis. ¿Qué quiere decir? Se forma un trombo, se desprende un trombo de grasa. Sí. Y eso me va a llevar a más inmovilidad. Esa inmovilidad me va a llevar por más de una semana, y nos ha tocado que veas a pacientes o a gente que entró a un hospital después de una semana, oye, bajaste de peso. La pura inmovilidad después de una semana baja muchísimo de peso. Sí. Pierdes músculo, y entonces eso te va a llevar a que tengas mayor pérdida de fuerza y de músculo, y eso te va a llevar a mayor estadías, y entonces vas a tener úlceras por presión, ¿no? Sí. Y esas úlceras por presión y esa inmovilidad vas a hacer que tengas neumonías. Entonces es una cosa de eventos. Es una bola de nieve. Y entonces cuando ya se recuperó el adulto mayor, ya resulta que tiene miedo a caminar. Claro. Está aislado, claro. ¿no? Y entonces los hijos los sobreprotegemos. Sí. Ya no te muevas, ya no salgas, ya no te llevamos a salir, ya no te llevamos a convivir, porque tú ya no puedes, y lejos de ayudarles, les estamos haciendo un daño peor. Absolutamente. Y es ahí, Jonathan, donde yo encuentro una relación directa, absolutamente directa con la infancia. Lo mismito que me acabas de decir pasa con los niños. O sea, un niño que hoy en día, y por también incluso la pandemia particularmente que vivimos, pues fueron niños criados por personas que no son profesionales de los niños. Entonces, mamás, papás, tengo grandes músicos incluso, ¿no? Pero que no saben de niños. Y entonces el desconocimiento del área hace que cometas muchos errores. Claro. En el caso de los niños particularmente es la burbuja, ¿no? O sea, el que no lo toque en el aire, que no se mueva, que no pase absolutamente, es más, que ni pida de comer, porque pues ahí estamos, se lo llevamos, se lo damos, se lo proveemos, y eso impacta de entrada en la motricidad y la movilidad del niño, ¿no? Y eso va a generar que tenga bajo tono muscular, pérdida de equilibrio, más accidentes, inseguridad, ¿no? No va a socializar porque le va a dar miedo acercar. O sea, es exactamente lo que acabas de comentar, es exactamente lo que pasa con los niños. Tienen evidentemente tienen un sistema pues muy nuevo, ¿no? O sea, todo, ¿no? Desde su sistema nervioso central hasta el musculoesquelético. Promueve, ¿no? El crecimiento, es más, no sé cuál sea el término correcto, como fértil, como potente que el de un adulto mayor. Pero si no se toma a tiempo esta conciencia de que el niño tiene que hacer ejercicio, el niño tiene que comer bien, el niño tiene que evitar cosas, y a donde vamos directamente es el niño tiene que convivir con el adulto mayor. Pero fíjate, la definición de salud es el bienestar biológico, psicológico, social, y ahora ya incluyen el espiritual. Sí. Y no solamente la presencia de enfermedad o dolencias. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros tenemos que hacer de manera integral lo necesario para poder tener adultos sanos, resistentes y con las menos patologías o comorbilidades y complicaciones, ¿no? Y justamente lo que estabas diciendo ahí sobre la sobreprotección antihervia a un paciente, que mucha de mi consulta que yo doy es a domicilio. Uh-huh. ¿Sí? Porque ya ni los llevan, ¿no? O sea, ya les da miedo hasta subirlos al carro. Les da... y tiene muchas ventajas de que los vaya a ver a domicilio. Fíjate que le resuelves el tema de que el hijo o los hijos tienen que pedir permiso y faltar al trabajo para poder llevarlo a la consulta. Ya no tienen movilidad. Y eso viven en un edificio, no hay sótano, no tienen auto. Y entonces todo eso, si te vas sumando, le va causando gastos y le va causando mayores problemas para poder llevarlo a la consulta. Sí. Pero en específico, el ejemplo que te iba a decir es el adulto mayor que valores porque ya no se podía mover, no duerme bien, ya se evacúa, se orina, sí, y etcétera. Es una agonía. Entonces los familiares ya desesperados, resulta que el señor está con un estado de depresión y de ansiedad, y es una de las, porque les llama la atención que a veces sí lo puede hacer y a veces no, a veces camina y a veces no.
Entonces, entrando en detalle, después de la pandemia, lo sobreprotegieron, él era mecánico o es mecánico, imagínate, sube, baja motores el señor. Sí, no. Y entonces, por tratar de sobreprotegerlo, le dijeron, ya no vas al taller, te quedas en el departamento y listo. Ya no lo volvieron a sacar. Sí. Imagínate, les digo yo, nada más quédate una semana encerrado en tu departamento y no salgas ni convivas con nadie. Y entonces una de las maneras de llamar la atención y de que pues entonces ahora me hacen todo, porque ya después él también expresó y dijo, pues es esto, pues ya no me han dejado hacer nada. Me quitaron mi independencia, me quitaron mi posibilidad de que yo pueda hacer las cosas, yo subo, yo bajo, yo puedo hacer todo. Sí, claro que sí lo puedo hacer. Hay que hacerlo, igual los niños. Igualito los niños. O sea, el niño puede ir por su comida, claro. El niño puede avisar, el niño puede ir al baño, o sea, no tienes que esperarte a los 8 años. O sea, claro que es fundamental permitirle a cada quien hacer lo más que pueda, ser lo más independiente posible. Eso es lo que se tiene que hacer, es el objetivo de nosotros. Y directamente, antes de pasar ya de lleno al tema de la relación adulto mayor-niño, danos unos consejos, querido Jonathan. O sea, ¿cómo le hacemos para llegar cabalmente, ¿no? A eso que a todos nos espera, porque pensamos que somos eternos y pensamos muchas cosas. Y creo que hoy en día, particularmente hoy en día, somos parte de la estadística como país. El tener a un niño obeso, el tener a un niño diabético, el tener a un niño con cáncer va a hacer que el adulto en el que se convierte ese niño tenga una cantidad de comorbilidades que pues puede ser que ni siquiera tenga una esperanza de vida larga, ¿no? Entonces, por favor, dinos cosas. Ya nos dijiste hacer ejercicio. Y alimentación. Eso es lo primordial. Y fíjate que yo tengo dentro de mis pacientes que te digo que tengo muy longevos, o sea, mamás que tuvieron 9 hijos y ya enterró a 7. La mamá ya enterró a 7. Entonces, resulta que, ¿por qué? Pues porque tenían diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo, ¿sí? Entonces, todo lo que siempre nos han dicho que es dañino, evidentemente lo es. Entonces, ¿qué consejos tienes que tener? A un niño le tienes que decir sí o sí, oye, tienes que consumir agua. No puedes consumir bebidas azucaradas, refresco, etcétera. O sea, hábitos tan simples y de verdad, dentro de las recomendaciones que yo hago, lejos de darles un tratamiento de 20 medicamentos, vitaminas, bla, 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 es modificar lo que has estado haciendo hasta ahorita que te ha llevado a que estés en esta condición. Y entonces es consumo de agua, al menos 1,5 litros, 2 litros de agua, ¿sí? O de líquidos. Absolutamente. Evitar evidentemente en lo mayor los azucarados, los refrescos, ¿sí? Evitar los alimentos procesados o ultraprocesados, ¿no? Sí. Si nosotros desde ahorita les estamos dando pan, les estamos dando paletas, los carbohidratos es lo más adictivo que pueda tener una persona y que va a vivir. Tengo ahorita una paciente que tiene una complicación muy grave por el consumo de ¿cómo se llama? Crónico de carbohidratos, y aún así me piden en el hospital, dame pan, dame azúcar. Es una adicción. Es una adicción totalmente. Yo creo que así se me iluminó el alma, así de porque luego siento que voy solo, que estoy loco, no. O sea, yo aquí, les digo, por Dios santo, jamás a un niño le den bebidas azucaradas. Un niño no tiene que conocer el refresco, un niño no tiene que, pero así es, esas son mis tesis, ¿no? O sea, yo lo digo. Dices, oye, pero ¿por qué si oye, pues si tú no lo compras, evidentemente en la casa no va a haber, claro. Y no nos van a conocer. Nosotros estamos educando a los niños. Absolutamente. Y nosotros les estamos enseñando lo que queremos para ellos. Entonces, si nosotros nos ven con un refresco ahí en la casa que todos los días yo lo tomo, oye, pues evidentemente claro, el niño va... Es parte de la cultura, se normaliza. De su cultura, es lo normal es. Entonces, el consumir de verdad los azúcares, darles comida en exceso. Sí. O sea, las porciones a ti te tocó, a mí me tocó, ibas al Kentucky o ibas por una hamburguesa y eran unas hamburguesas pequeñas y unas papitas así, y ya. Sí. Ahora están el big size. El doble, el triple, etcétera, ¿no? Entonces, un niño, su capacidad gástrica, su capacidad de alimentación, sus requerimientos son
mínimos básicos. Ya tuvieron una charla que vi con Mayra, la pediatra. Absolutamente. Entonces, oye, no puede ser que yo le diga, tienes que comerte del tamaño de lo que yo como. Sí. No tienen... y muchas veces en la familia mexicana y te paras hasta que te lo acabas. Hasta que no te lo acabas. Y eso no puede ser. Una de las cosas que se ha visto en las culturas asiáticas, en los japoneses, hoy ellos comen hasta un 70% de su saciedad. Y la gente allá en Japón es una gente muy longeva, sí, muy delgada, muy activa, ¿sí? Y entonces sus planes, y obviamente todo natural, lo preparan, de buena calidad. Fresco. ¿Sí? Fresco. Muchos pescados. Nosotros tenemos por todos lados del país tenemos mariscos y no los consumimos. No. Entonces, consumir altos en omega 3, una dieta mediterránea. Sí. Ahora hay dietas tipo Mind y tipo mediterránea en donde vamos a tener que evitar el envejecimiento patológico, esto es enfermedades cardiovasculares, entonces azúcares, tabaquismo, alcoholismo, ¿sí? Obesidad, es que eso nos va a llevar a obesidad y problemas cardiovasculares, que es la primera causa de muerte a nivel mundial. Entonces, de entrada, ahí ya le estás quitando muchas de las cosas que pudieran llevarnos a tener un envejecimiento muy patológico. Y la otra es reforzar el consumo de verduras, de leguminosas, ¿sí? Almendras, nueces, arándanos. Hasta pistaches. ¿Sí? Pistaches, ¿sí? Aceite de olivo. Menos consumo de carnes, ¿sí? Más consumo de pescados de tipo azul, ¿sí? Más hojas verdes. Los aceites estos... Los aceites, los omega 3. Evitar algunos aceites malos comerciales, ¿no? Hay unos que están tremendos. Pero también tienen que ver dentro de la idiosincrasia y de las posibilidades económicas de la gente. Eso también es verdad. O sea, es algo... Pero ahora puedes consumir aceite de oliva, aceite de aguacate, sí, ¿no? Sí. Entonces... y evitar en lo máximo las comidas fritas. Sí. ¿Estamos? Entonces, y lo otro es regresar a la alimentación que teníamos lo más sano posible. Ahora ya hay productos que los llamamos orgánicos, etcétera. Tratar de consumir lo más que se pueda de este tipo de alimentos. Porque evidentemente sí hemos tenido ya una alimentación en donde con hormonas, ultraprocesados, todo congelado, y eso hace que tengas una muy mala alimentación. Entonces, la alimentación, la actividad física sí o sí. Yo tengo pacientes en donde les digo, ¿sabes qué? Aún sentado tú puedes hacer una actividad física. Claro. Y a los niños, oye, tienen toda la energía que tienes, y entonces los relegamos a videojuegos, ¿sí? A una tablet, a un celular. No, tienen que salir, la otra, convivir con más gente. No, claro, o yo tengo, por ejemplo, casos de no sé, fútbol. Yo soy un promotor del fútbol de los niños. Cualquier deporte, pero por ejemplo el fútbol. Pero tengo papás, es que se cansó, entonces ya no quiere ir porque pues se cansa, ¿no? Y pues sí se cansa, pero es benéfico. Entonces, una de las cosas que tenemos como padres es justamente... Si el niño me dijo, ya me siento mal, ya me cansé, ya no insistir. Sí. Entonces tienes que insistirle. A lo mejor dices, yo promuevo el fútbol, pero tienes que insistir, y me ha pasado con mis hijos de que hoy quieren taekwondo, después quieren tenis, después quieren básquetbol, al rato fútbol, lo que sea. Karate. ¿Sí me explico? Lo que sea, pero que tienen que realizar una actividad física. E idealmente, ¿sí? Tienes que hacer ejercicios de conjunto. ¿Sí me explico? Sí. Sí habrá niños que tendrán personalidades, ¿sí? Y habrá peculiaridades en donde tú los vas a aislar o va a ser, depende de mí, tiro al arco, etcétera, ¿no? Claro. O sea, pero ya tienes otras capacidades en donde tú tienes que interaccionar con la demás gente. Eso es fundamental desde los niños y los viejos. Para que tengas una mejor salud, tú tienes que tener una convivencia social. Absolutamente. ¿Sí? Entonces, realizar actividad física, cual la que sea. Si tengo que hacer 20, bueno, pero tampoco decir que cada semana voy a llevarlos a los niños a una actividad distinta. Tenemos que insistirle y hacer de todas las formas que los niños puedan hacerla, ¿no? Sí, porque es justo lo que acabas de decir. Quizás a nosotros nos tocó una generación de nosotros niños
de que te obligaban así, tú sufrías y hasta te hacían de cosas y tu papá te decía, no, y vas porque vas, ¿no? Tampoco se trata de eso. O porque yo soy futbolista, o porque yo soy esto, o yo soy abogado, tú tienes que ser abogado, ¿no? Nos tocó. Claro. Pero ahorita ya está en el otro extremo, ¿no? Sí, de que lo que diga el niño. Exacto. Me cansé o fue porque pues no es... El desgaste físico, muscular, pues no es tan agradable. El ácido láctico al otro día, quizás, ¿no? O sea, hay muchas veces que no es que alguien diga, wow, qué divertido se siente que te duelen los músculos. Pero es parte de la adaptabilidad que tienes que tener. Y uno de los ejercicios que mejor recomendados tienes que tener, el uso de la calistenia, ¿no? Ahora lo puedes tú llevar al parkour. Sí. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, tampoco es que tengas que tener súper dotado de músculo y eso, simplemente que todas tus articulaciones, todos tus músculos estén activos. En el adulto mayor, ¿cuál es uno de los ejercicios que mejor practican y mejor beneficio pueden tener? Caminar. No, el tai chi. Ah, qué bueno, claro. Suave, pero mueven todo. Pero entonces yo les digo, a ver, haz el movimiento de empujar la montaña. Pero no solamente es mover los brazos. Contrae todos los músculos del abdomen, de la espalda, los laterales. ¿Sí me explico? Sí. Entonces estás contrayendo todos los músculos y estás moviendo todas las articulaciones. Te mejora el equilibrio, te mejora resistencia, te tonifica. Es maravilloso el tai chi. Sí. Y lo puedes hacer todas las edades, ¿no? Es verdad. Sí. Y justo hablando, mira, les traía esto. Al que no lo conozca, es el maestro Roshi, ¿no? El maestro Roshi... aquí otra vez lo muestré. Al que le gusta Dragon Ball, fue una serie que en nuestra época pues fue un hito histórico. Creo que todavía lo es. Pero uno de los personajes secundarios, pero que han tenido importancia, es el maestro Roshi, que es un adulto mayor. Y para mí, y ya entrando directo al tema, la mayor y la más importante ventaja que tiene el niño de nutrirse de la experiencia del adulto mayor es eso, ¿no? Como, hablando de la serie, este maestro, este viejito, le enseñó una técnica al protagonista que pues hizo que gracias a esa técnica pues ganara todo, ¿no? O sea, que le fuera muy bien. Y hoy en día, me parece, a reserva de lo que digas tú, Jonathan, que ya se ha perdido esta relación, esta importancia. Al adulto mayor lo tienen lejos de la familia, de los contextos. Y parece que no, pero ahorita tú me lo vas a decir, tú lo has visto y tú lo vives en carne propia. Hay una fiesta familiar, ya los dejan en la casa. Hay que ir a hacer el súper, ya los dejan en la casa. No les permiten que se queden con los niños. Son muchas variables que han hecho que esta transmisión generacional de información, de conocimientos, de experiencias, de emociones, se esté perdiendo. Entonces, ¿qué ventajas, por qué sí o por qué no hay que hacer que los niños tengan relación directa con los adultos mayores? Fíjate que eso es muy cierto. Ahora, bueno, tampoco nos han educado para poder atender a los adultos mayores, eso es cierto, ¿no? Entonces, lo que te mencionaba hace rato, a veces pensamos que sobreprotegerlos te va a dar un problema respiratorio, ya no salgas, ya no te tapes, te vas a caer, ya no te muevas. Pero entonces también las generaciones han cambiado. Ellos tuvieron una educación totalmente rígida, ¿no? Sí. En donde te decían, te sientas y te sientas, ¿no? Sí. Haces esto y ahora ya no. Y entonces, pero han ido la generación X, la generación, diferentes denominaciones de acuerdo a la década en donde han nacido. Así es. Y ahora los jóvenes y los niños son de más inmediatez. O sea, lo quiero, pero ya. Sí. ¿Sí me explico? Y si no me lo das, cambio. Y entonces son mucho más demandantes. ¿Sí? Sí. Entonces, tan es así que ven los adultos, los adolescentes, ven redes sociales y rápido tienen que ver, ¿no? Claro. Entonces, tener una charla con un adulto mayor ya no les es grato, productivo, placentero. Si nosotros empezamos nuevamente a cambiar ese switch
con los niños que están formando ustedes, en donde integramos al adulto mayor con esta intergeneracionalidad, porque ahora ya los hábitos y costumbres hacen que si tú te vistes de una forma, ya estás relegado. Si tú piensas de una forma, estás relegado. Y entonces entramos dentro de los sinónimos que es la vejez. La vejez ya es intransigente, es enojón, ya no sabe, no aporta, ya no... Entonces, a los niños lo que tenemos que enseñarles es esta interacción intergeneracional que va a hacer que puedas tener un intercambio cultural, intercambio generacional, intercambio de conocimientos, ¿sí? Ahora, ¿en dónde encuentras un carpintero o un zapatero? ¿Sí? Sí. O un alfarero, ¿sí? Oficios que ya no existen o que están desapareciendo y que muchos de ellos los hacían, y entonces entras a su casa y entonces está hecho con materiales de un ebanista, ¿no? Oye, ¿cómo se hacen esas sillas, no? Y ahora ya un poquito más minimalista la cosa, ¿no? Absolutamente. Entonces, darles... Por poner un ejemplo, a mí se me ocurre, oye, tienes que hacer una sesión en donde vas a invitar a un adulto mayor, un abuelo de cada de los niños y les vas a contar su historia. Sí. ¿Sí me explico? Sí. Los niños se van a emocionar. El adulto mayor, fíjate nada más, va a ser la salida del mes. Sí. Lo que para alguien podría ser normal, ¿no? Sí. Así un día normal en la oficina. Sí, para él puede ser, es un evento, un hito histórico. Yo cuando mis pacientes van a la consulta, oye, van arreglados de traje, contentísimos. Oye, pues me dice, oye, es que es mi paseo. Entonces, tú llevarlos a los niños, les vas a promover físicamente la movilidad, el jugar con los niños. Los vas a promover al adulto mayor que mejore su capacidad cognitiva, porque entonces va a empezar a contar historias, va a mejorar su memoria, sus recuerdos, va a platicar cosas de lo que él hizo y que los niños ahora ya no ven, y entonces les va a sorprender. O sea, vas a tener un intercambio de conocimientos, ¿no? Sí, ganar. Ganar. Entonces, psicológicamente ya no va a estar aislado el adulto mayor, entonces va a ir con la escuela de su hijo, de su nieto, ¿no? Entonces, para ellos es de que yo voy a ir yo soy el abuelo de Matías, de Pedro, de Juan, de Juanita, etcétera, ¿no? Totalmente. Entonces, y van a tener un intercambio de conocimientos generacionales en donde podemos aportar lo bueno de los dos. ¿Tú has visto eso en las escuelas, Jonathan? O sea, ¿eso lo hacen las escuelas? En uno de mis hijos lo ha pasado, que han invitado a los abuelos y sí conviven. No es, desgraciadamente, lo más habitual, seguramente. Y te lo puedo decir porque tampoco me lo platican. Yo sé muchas de las cosas de mis pacientes, de su entorno, de sus nietos, incluso de sus bisnietos, y no es algo que se los fomenten o que los inviten, ¿no? Sí. Entonces es una de las herramientas que pueden hacer para que puedan hacer ese intercambio, ¿no? Hoy en día existen institutos, fuentes bibliográficas o audiovisuales que hablen como un poco de eso, o sea, de cómo acercar a los adultos mayores a la vida actual, social o más bien ya son iniciativas como muy individuales de las instituciones o de las personas. Fíjate que hay muchas herramientas ya en donde ya mundialmente tenemos que tener un plan para el desarrollo y la atención del adulto mayor. Entonces, digamos que la OMS tiene ya planes, ¿sí? Y hay herramientas, incluso que tú pones OMS, envejecimiento a lo mejor, o adultos mayores, y te va a dar herramientas en donde te va a decir que primero que aprendamos, ¿sí? Sobre el adulto mayor, donde no lo tenemos que minimizar, no lo tenemos que relegar, no lo tenemos que infantilizar, ¿no? Sí. ¿Sí me explico? Entonces nos va a dar herramientas en donde vamos a poder leer de una manera muy, muy, muy sencilla consejos sobre cómo relacionarnos en nuestro día a día, en nuestra familia, en nuestro entorno y la atención personal al adulto. Una institución en México que es tiene mucha información y que saca
incluso cursos para cuidadores, ¿sí? O sea, tiene atención, Sí. hacen investigación a nivel profesional de salud, pero también herramientas para con la familia y para los cuidadores, que es otra cosa importante. El Instituto Nacional de Geriatría, ¿no? Te entras a la página del INGERO, Instituto Nacional de Geriatría, y hay mucha información que para mí me es muy valiosa y que yo les comparto a veces a los familiares. Todas las instituciones, el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, el gobierno, el INAPAM, hay herramientas en donde nosotros buscamos, pero digamos que va a ser una iniciativa de que yo quiero aprender, conocer, y podemos ver muchas cosas de manera audiovisual, lectura, consejos, para que puedas mejorar o leer al respecto, ¿no? Y entrando, digamos, a esta parte final, ¿cuáles son los mitos y cuáles son las realidades? O sea, ¿cuál es el estatus actual de ese tema en particular? Es decir, decir viejito, eso ya es grosero, eso se vale, hay que decir adulto mayor. Evidentemente sí hay una pérdida quizás cognitiva, pero no es necesaria. O sea, ¿qué está pasando ahorita? Fíjate que algo, y una de las cosas que se me ha pasado a decir, bueno, ¿por qué son las causas más frecuentes que atienden, o por las que te llegan tus pacientes, ¿no? Y una de ellas es, número uno, ya visitaron a 20 médicos, todas las instituciones que quieras, ¿sí? Y entonces sus enfermedades que habitualmente se atendían ya no están teniendo un buen control, un buen resultado, o incluso ven que ya su capacidad está mermada, en general física, cognitiva, etcétera, socialmente. Entonces, una de las cosas por las que visitan tienen muchos medicamentos. Okay. Entonces, el adulto mayor, muchos medicamentos. ¿Por qué? Porque a veces vamos a los médicos, o van al médico, en donde tienes dolor, ten un medicamento. Tienes problemas digestivos, otro medicamento. Digamos que se atiende el síntoma y no la causa. Exactamente. Entonces vamos al médico dentro de los hábitos que tenemos pero de todo el tiempo, no nada más aquí, vamos al médico solamente cuando tengo algo, sí, cuando tengo un dolor. Sí. La molestia por la que va la gente al médico es por dolor. Sí. Entonces, y ahí se derivan todas las especialidades, ¿no? Entonces vas al adulto mayor y los hijos creemos que lo estamos atendiendo bien porque voy a las rodillas, al cardiólogo, al endocrino, al gastro. Sí, todo entonces, el séquito de... Entonces todos le suman medicamentos, ¿no? Sí. Porque al final de cuentas es su área, ¿no? Pero yo les preguntaría, ¿quién es tu médico de cabecera? Y en el adulto mayor en específico, el geriatra es el que tiene que dirigir la orquesta. Eso es. ¿Sí me explico? Totalmente. ¿Cuáles son los problemas por los que van? Muchos fármacos. Se dice que un síndrome es la polifarmacia, más de 5 fármacos. Sí, de hecho hasta hay productos así, los pastilleros, o sea, hay cada vez son más grandes, ¿no? Cada vez más complejos, ¿no? Porque pensamos que la atención que le vamos a dar es mejor si más médicos voy a ver. Y entonces, pero aparte de lo que le estás dando, resulta que le das medicamentos o productos herbolarios, naturistas, milagrosos, más aparte todos los... Sí, los alópatas. Los prescritos alópata por el médico. Y entonces esa es una de las cosas muy, muy frecuentes por las que acuden. Otra por la que van es muy frecuente ya las demencias o la pérdida de la memoria. Entonces el adulto mayor ya es sinónimo de que se le olvida todo. Sí. Y entonces voy solamente hasta que ya tiene esa capacidad y empezó a tener pérdida de sus capacidades muchos años atrás. Sí. Pero nunca nos dimos cuenta. Esperas hasta el último. Hasta cuando ya la primera pérdida de que se pone el señor. Entonces, o la señora. Es sinónimo de que ya el adulto mayor ya está viejito, ya se le olvidan las cosas. Oiga, le pasa esto, es por la edad. Oiga, tiene esto por la edad. Y entonces, pues, me dijeron que era por la edad. Entonces, no lo atendemos con una valoración geriátrica integral. Tal cual. ¿Sí me explico? En donde tenemos que ver el panorama social, nutricional, cognitivo, ¿sí? Y físico. Y preventivo. ¿no? Pero que es una palabra que aquí parece que está prohibido. O sea, prevenir. Aquí creo que es muy cultural en México.
no sé si en el mundo, pero la prevención es, o sea, nula, es hasta que el pozo, hasta que se ahoga el niño, tapan Entonces, el pozo. pero ¿cuándo tienen que acudir al médico geriatra? Entonces tienes más de 65 años, ¿sí? Y tienes 80 años y no tienes ninguna enfermedad. Sí, bueno, a veces dicen, se murió el viejito por edad. No, hay algo que lo desencadenó y que pudiste haber prevenido. O previsto. Previsto, exactamente. Y otra de las cosas es, tomas más de 3 a 5 fármacos, ¿no? Eres un adulto mayor que estás institucionalizado, ¿sí? Es algo que es otro tema, pero el institucional a los adultos mayores es sinónimo de abandono. Y no, ya hay instituciones muy establecidas, muy profesionales, en donde les damos una atención de manera adecuada. Y entonces, dentro de los mitos que puedes tener de la vejez, ya enfocándolo, es el adulto mayor es enojón. Pues no es enojón, es uno de los síntomas que tiene porque está deprimido. Claro. O está ansioso. Claro. O tiene dolor. Claro. ¿Sí? Otro mito es, ya son intransigentes o ya no aprenden. Entonces, ¿para qué lo voy a llevar a que vaya esto, a tal actividad? Porque ya no aprenden. Oye, yo nada más les pregunto, imagínate una persona de 80 años o de 90 años en donde estaban en carretillas, utilizaron transporte, vieron el nacimiento de los autos, ¿no? Del tren, del metro. Sí. ¿Sí? En donde no había ni teléfono, había telégrafos, ¿sí? Entonces, utilizaron el teléfono de casetas, ¿no? Y después el cassette, los CDs, los LPs, y ahora ya todo lo tenemos en nuestra tablet. Pero todo eso que nosotros pareciera que nos es muy fácil, ver un video, poner una música, hablar, hacer una llamada, ellos aprendieron. Entonces yo les digo, oye, así como ellos están, y ellos me lo dicen, así como tú estás, yo estuve. Sí. Desgraciadamente, el paso del tiempo ha ido que han mermado mis posibilidades. Pero tengo mucha gente que se ha vuelto muy activa y que aprende. Tengo, por decir, un señor de allá por Zumpango, que es cronista, ¿no? Tiene 90 años y sigue concursando sobre crónicas de su ciudad natal, hace relatos, Tengo pacientes que perfectamente usan la música, ¿no? Y eso los ves y utilizan la computadora y hacen su planeación y me llegan con su bitácora de glucosas, su bitácora de presiones arteriales en una hoja de Excel, ¿no? O en su celular, ¿no? Entonces, evidentemente ellos sí pueden aprender y entonces pensamos que es un sinónimo que no van a aprender. Necesitan ¿no? atención. Necesitan atención, necesitan oírlos. Muchas de las cosas por las que van y ellos se quejan es que ya no los escuchan, ya no les tienen paciencia, ya no les quieren oír. Y entonces, pues, se ven relegados, pero sí los quieren para que su pensión les ayude a pagar los pañales de los nietos, de la colegiatura del hijo, muchas cosas en donde empiezan a tener ellos ya algo que se llama violencia. Y no solamente es física, sino psicológica, económica, patrimonial. No tienes la cantidad no tienes idea de la cantidad de gente que es desalojada por sus hijos de sus casas. Sí. Ridiculizados también. Ridiculizados, exactamente. Porque están muy vulnerables. Finalmente terminan o empiezan este proceso de vulnerabilidad que a veces sin querer, pues la misma familia lo promueve, ¿no? Pero justamente... Y el sistema de salud, los médicos, entonces, no, ya no le digas, está viejito, o que ya no, entonces... Sí. No, siempre hay alguna posibilidad que se pueda ayudar e intervenir. Claro. Entonces, una de las cosas es justamente el poner en evidencia, ridiculizar. Perdón, al adulto mayor, porque ya no oye, porque ya no ve, porque ya no se mueve. Sí. Y entonces pareciera que no, pero el comentario que nosotros hacemos hacia con ellos tiene un gran impacto hacia nosotros y a los niños. Les dices o les gritas o les reprendes, imagina que a ellos a todos nos pasa, ¿no? Totalmente, ¿no? Y es ahí donde quería llegar, ¿no? El que por medio de este tipo de información, de este tipo de pláticas, de este tipo de pues, materiales audiovisuales, pues llegar a la mayor cantidad de gente que se pueda y crear conciencia
en la importancia de que, como dice mi abuelita, como te ves, me vi, y como me ves, te verás. Te verás. Ojalá entonces, que nos veamos. Ojalá, Ojalá. Hoy en día, ojalá. Y justamente, ¿no? Al menos en el caso de las instituciones educativas, ponernos a la vanguardia, empezar a desarrollar programas fuertes que integren al adulto mayor, que sean parte del día a día de la docencia en cualquier nivel escolar, ¿no? Y que finalmente, pues, nos acerquemos a los profesionales, como lo es mi querido Jonathan, que entienden la complejidad y que podemos aprender de algo que es fundamental, porque todos tienen abuelos o todos tratamos con adultos mayores. Entonces vamos a integrarlos, vamos a ser empáticos, vamos a ponernos a trabajar y no nada más a creer que lo hacemos o a pensar que lo hacemos, ¿no? Y entonces me gustaría cerrar, querido Jonathan, con que nos dijeras un consejo, una frase, una situación que te hubiera gustado desde tu punto de vista profesional, que te hubieran dicho, ¿no? O sea, antes, ¿qué hubiera cambiado tu vida profesional o incluso tu vida como padre o tu vida como lo que eres actualmente, que te hubiera encantado que alguien te lo dijera? Fíjate que algo pareciera muy repetitivo, el hacer ejercicio y comer sano y socializar. ¿No tienes una idea de la importancia que es el comer bien, el hacer ejercicio, movilizarte y socializar? Sí. Tener un equipo de, no sé, irte a jugar squash con tu cuate. Estar constantemente los viernes de socializando es una de las cosas fundamentales para que tú puedas tener una vejez adecuada. Sí. ¿Sí? Yo tengo pacientes en donde son muy felices yendo a jugar dominó todas las semanas o 2 o 3 veces a la semana. Oye, pero están muy bien. Hay otros que nunca no hacen. Entonces, socializar, alimentarte bien y hacer ejercicio de verdad es que tiene un impacto muy importante en la salud. Y como le dijimos, es mental, física y emocional, ¿no? Absolutamente. Una de las cosas que tenemos que atender siempre y que te debemos, otra cosa que yo no veía cuando estaba en urgencias, es la salud mental. Sí. Entonces, a veces atender, y muchos de los pacientes están con depresión, con ansiedad, ¿sí? Y traen cosas muy arraigadas de mucho tiempo. Entonces, atender una salud mental, que no estereotipemos que vamos al psiquiatra, al psicólogo porque estoy loco, lo primero que te dicen. Pero cuando haces intervenciones y atiendes una buena salud mental, de verdad que la vida te cambia mucho. Absolutamente. Y lo mismo con los niños, ¿eh? Hasta aquí dejamos el capítulo, chicos. Haciendo esa remembranza, nuestro queridísimo Jonathan nos platica de atender la interacción, la socialización, de atender estos aspectos que hoy en día, hablando específicamente de los niños y de los estilos de crianza, tengo papás, tengo mamás, tengo familias que dicen, no, pues que el niño entra hasta los 6 años, a los 7, y ya se perdieron 4, 5, 6 años de interacción con pares que van a impactar sí o sí en su desenvolvimiento desde lo académico hasta lo socioemocional. Entonces, no echemos en saco roto todo lo que nos acaba de decir este gran especialista que vino de invitados, y pues nos vemos hasta el próximo capítulo con temas, ya saben, interesantes, de vanguardia, de alta calidad y sobre todo de mucho cariño. Despertosos, como dice siempre el profe Javi, nos despedimos diciendo chao, chao.